Gloria al Señor. Totana es una iglesia de la que yo me siento orgulloso. No solamente de haberla pastoreado, sino de que pertenezca a esta zona de Murcia. De verdad, sois una iglesia que yo me regalo. Cuando viene un hermano que no conoce la iglesia, ya el hermano la conocerá después. Me siento orgulloso de que vean una iglesia tan hermosa como esta. Gloria a Dios. Me voy a quitar de aquí, pero me he acordado de una cosa en la Biblia y no me bajo sin decirlo. Cuando el Señor estaba crucificado, no es un pasaje bíblico ni nada, es un juego de palabras. Cuando el Señor estaba crucificado y dijo esas 7 frases antes de morir, ¿se acordáis la última que dijo? Consumado es. Y dice que a continuación dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase la luz. Félix, corre más. Dijo el Señor: consumado es. Y algunos hermanos, queriendo rizar el rizo, se lo han llevado a un idioma que es el griego y lo traducen como tetelestai. Pero es que pasa algo, que no dijo eso el Señor. Es que no lo dijo. Porque en los días de Jesús, en Israel no se hablaba griego. Allí se hablaba, ni siquiera se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Y Jesús no hablaba griego, hablaba arameo. Por tanto, no pudo decir tetelestai porque eso es griego. Tetelestai es una palabra mercantil que se duelizaba cuando se cerraba un trato y se pagaba. Cuando estaba todo pagado, los griegos decían tetelestai, está todo pagado. Y se traslada al sacrificio de Cristo. Pero es que Jesús no dijo eso. Era imposible que él dijera tetelestai porque en Israel no se hablaba en griego, se hablaba arameo. Lo que Jesús dijo realmente fue Maselem, que eso sí tiene un significado, ¿vale? Esa es la frase que utilizaba el sumo sacerdote cuando terminaba el sacrificio expiatorio por el pecado de los que traían el cordero. Y cuando el sacrificio se había realizado conforme decía la ley, el sumo sacerdote decía Maselem, consumado es, el sacrificio está hecho. Pero hay un poco más, porque resulta que hay una ciencia que se llama gematría, que es la que estudia el valor numérico de las letras, y Maselem tiene 4 letras hebreas. Así de memoria son la Mem, la Shin, Lamed y Mem Sofit, que vendría a ser M, S, L y M final, porque en el hebreo no existen las vocales. Eso tiene un valor numérico de 970. Y 970, hermanos, es el número que se emplea para la palabra taká, que viene a significar clavar, clavo, fijar. Entonces esa palabra está muy estrechamente relacionada con el sacrificio de Cristo en la cruz. Él dijo Maselem y los hebreos lo entendieron, porque es la palabra que usaban los sacerdotes cuando terminaban el sacrificio. Y ahora cuando él dijo Maselem, todos dijeron: pero ¿cómo? ¿Qué sacrificio? Y Jesús les estaba diciendo: el sacrificio soy yo, el cordero soy yo, y la expiación soy yo. Y a la misma vez es a través del clavo y a través de la cruz, no a través del cuchillo del sacerdote, sino a través de la cruz, que yo he pagado el precio por toda la humanidad. Pecado perdonado. Que Dios os bendiga. Gloria a Dios. Pues de verdad que yo estoy muy contento y muy gozoso de ver a la iglesia de Totana. El tiempo que he metido aquí, como Dios nos bendijo grandemente, nos llevamos en el corazón. Soy una gran bendición. Yo cuando estoy llorando y me acuerdo de la iglesia salgo llorando. Me acuerdo mucho de la iglesia de Totana, de verdad.
que nos hiciste mucho bien a nosotros. Estamos muy agradecidos con la iglesia de Totana. Pues bien, pues yo también voy a... 2 minutos para abajo para dejar al hermano. Mientras que yo estaba ahí, yo sentía, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús es un caballero. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios te está llamando a los corazones porque Dios quiere entrar en cada vida. Quiere renovarnos. Quiere caminar con nosotros. Y yo puedo decir, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú andes conmigo, Señor? Si tú eres santo, si tú eres puro, si tú eres verdadero, si yo soy pecador, yo soy malo, yo tengo rencor. Pero tú, Señor, ¿cómo quieres caminar conmigo? Pero Dios está llevando a la puerta porque Dios ama a la iglesia de Totana. Quiere caminar con la iglesia de Totana. Quiere bendecir a la iglesia de Totana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Dios os siga bendiciendo. Bueno, gloria al Señor. Deciros que estoy encantado de poder estar con vosotros en esta tarde de Iglesia de Totana. La verdad que cuando se habla de Totana, siempre se piensa, en este caso yo, pienso en un hombre emblemático, que era el tío Farruco, que está en el cielo. Yo tuve la suerte de conocerle, le había conocido yo anterior, pero donde más le conocí, donde más relación tuve con él, fue en el Consejo de Dirección, cuando él estaba de responsable en esta zona. Y cómo no, también recuerdo un matrimonio emblemático también, como era nuestro hermano Pancho y nuestra hermana Ramona. Así que cuando nos hablan de Totana, pues me recuerdan esta serie de hermanos que están en el cielo gozándose con el Señor. Yo recuerdo que conocí al hermano Pancho y la hermana Ramona en Torreblanca, en Sevilla. Y la verdad que luego porque fue muy momentáneo, en poco tiempo se vinieron, no sé si se vinieron por aquí o fueron para otro sitio. El cual que se fueron o sea, yo lo vi muy poco luego. Luego, sin embargo, cuando estuve de responsable, pues ellos me hablaban mucho del hermano Pancho y de la hermana Ramona. Y la verdad que eran personas que marcaron dentro de la Filadelfia. Cuánta gloria trajo este matrimonio a España entera. Y de verdad que eran tiempos de gozo, de alegría, tiempos de un evangelio puro. Hoy tenemos un evangelio también, pero me parece que es light. Este evangelio es light, no tiene cafeína. Y necesitamos volver a las sendas antiguas, al encuentro con el Señor, a orar al Señor. Bendito seas. Bueno, pues nada, deciros que estoy contento de poder estar con vosotros aquí en esta iglesia de Totana, y deciros también, hermanos, que me siento muy agraciado por parte del Señor de poder de alguna manera ser vuestro responsable el tiempo que Dios quiere, porque el tiempo lo marca Dios. Así que me alegro de estar con vosotros. Quisiera en esta tarde que Dios me utilizara en beneficio vuestro para haceros bien. Ya saben ustedes que Dios no quiere recrear el oído de nadie. Los hombres a veces por no buscar los jaleos, pues malinterpretamos y somos más flexibles que la palabra. Pero Dios, cuando tiene que hablar, habla. De tal manera que les dijo a aquellos que estaban allí, hipócritas y fariseos: limpiáis lo de fuera del vaso, pero no limpiáis lo de dentro. Limpiadlo de dentro y todo el vaso estará limpio. Así que, queridos hermanos, necesitamos una limpieza interna. Que arranque Dios de nosotros lo que a Él le desagrada.
Bueno, pues tengo un versículo de la palabra del Señor que espero, por la gracia del Señor, que Dios nos haga bien con él. A ver si lo encuentro primeramente. A ver si lo encuentro. Dice en Primera de Samuel, capítulo 20, gloria a Dios, aleluya. ¿Ves? Una cosa que hace tiempo no se veía. Por respeto a la palabra. Dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Amén. Palabra del Señor. Amén. Bueno, pues bien, deciros, hermanos, que Saúl había sido desechado por Dios y pareciera... Gracias por haber subido un poquito esto, porque si no me parece a mí que... Porque mirad, tenéis un clima extraordinario, precioso. Este sol tan fuerte que sale por aquí. La verdad que... yo recuerdo los días de Sevilla. La verdad que recuerdo los días de Sevilla. Y este sol maravilloso a mí me satisface. Pero es que los aires acondicionados me matan. Así que no sé cómo hacerlo, la verdad, no sé cómo hacerlo. Es que sois vosotros muy calurosos. Ponéis el aire acondicionado enseguida. Hay que disfrutar de este calor que tenéis, que es extraordinario. Porque los huesos necesitan el sol. Que ahí a través del sol adquirimos la vitamina D, que es crucial para los huesos. Así que recuerdo en Sevilla cuando algún hermano venía de allí a hablarme, a decirme alguna cosa, y se ponían los hermanos a la sombra. Y yo decía, ¿por qué tenemos que estar en la sombra pudiendo estar en el sol? Y me decían, es que nos achicharramos. Digo, sol, que pronto, hijo mío. Bueno, pues la verdad que Dios desecha a Saúl por su mal comportamiento y le ha dicho Dios a Samuel, toma el cuerno del aceite y vete a la casa de Isaí, porque allí has de ungir a uno de los hijos de Isaí. Samuel coge sus aperos y se va rápidamente a la casa de Isaí y hace pasar a todos sus hijos delante de él. Ha terminado de pasar todos sus hijos y dice Samuel a Isaí, Jehová el Señor no ha elegido a ninguno de estos. ¿No tienes algún otro hijo por ahí? Isaí le dice, hay uno, el más pequeño, que está cuidando las ovejas en el campo. Samuel le dice, pues no comeremos hasta que no entre tu hijo aquí en la casa. Le mandaron llamar y vino. Cuando Samuel lo vio, tomó el cuerno y lo ungió como rey de Israel en medio de sus hermanos. Hasta ese momento David era un extraño en todo Israel, nadie le conocía. Porque su verdadero reconocimiento vendría en el valle de Elan, donde David mató al gigante Goliat y donde su fama se extendió por toda Palestina, llegando a ser el paladín más admirado y con más carisma de todo el ejército de Israel. Pero queridos hermanos, todo en esta vida tiene un asta. Y este asta fue el día lóbrego, funesto para David, cuando todas las doncellas le salieron al encuentro para cantar aquel fatídico cante que cantaron diciendo: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000. El hecho del triunfo que había tenido en el valle de Elan se esfumó en ese momento. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor: desde aquel día en adelante Saúl no miraba con buenos ojos a David. De tal manera que ha intentado matarle, clavarle con una lanza en la pared por 2 veces seguidas. Y David
de alguna forma, queridos hermanos, lo ha evadido. Y viendo David su vida física amenazada por Saúl, ha ido donde su amigo Jonatán, que es el versículo que hemos leído. Y cuando ha llegado donde su amigo, quiere contarle la inquietud que hay en su corazón y tiene que decirle: pero qué mal le he hecho yo a tu padre para que quiera quitarme la vida. En esos momentos Jonatán habla con él y le dice más o menos: mi padre no tiene esas intenciones, porque si hubiera tenido esas intenciones automáticamente me las hubiera confesado a mí. Y David tiene que decir: si hay algún mal en mí, no esperes a llevarme delante de tu padre, desvaina tu espada y quítame la vida aquí. Aquello le hace reflexionar a Jonatán, y ha investigado el asunto que le ha comentado su amigo David. Y después de haberle indagado y haber visto lo que había sucedido, queridos hermanos, vuelve Jonatán a David y le dice la realidad de lo que había ocurrido. Menos mal que Jonatán no tenía el corazón de su padre, de Saúl, que Jonatán era una persona con lealtad a la fidelidad de un amigo, y le ha confesado y le ha dicho: veo la obstinación de mi padre, no hay quien te libre de su mano, tarde o temprano acabará contigo. Te doy este consejo: vete, abandona la tierra y escapa por tu vida, porque si no mi padre te ha de quitar la vida. La verdad que David se apesadumbra en ver cómo es que tiene que salir si no ha cometido ningún agravio ni ha hecho mal a nadie, si solo ha quitado el oprobio de Israel. Había matado a aquel incircunciso de corazón que estaba desafiando los escuadrones de Jehová, y lo había quitado del medio. Allí estaba Saúl, estaban los hombres de guerra, pero ninguno se atrevieron a enfrentarse con Goliat. Sin embargo, David quitó el oprobio, no había hecho nada que hubiera molestado a alguien, y sin embargo tiene que salir huyendo de su tierra como huyen los cobardes. La verdad que esto es penoso. ¿Y por qué tiene que salir huyendo David como huyen los cobardes? Porque en medio de la injusticia, los hombres y la gente de su ejército, que le habían dicho: cuando tengas algún problema, no dudes en llamarnos, aquí estamos para lo que quieras. Pero en ese momento de necesidad que tiene David, se encuentra solo, nadie aparece por allí para salir en su defensa. ¿Y qué malo es, hermanos, cuando alguien se levanta para atropellar la razón, cuando alguien se levanta para atropellar al débil? Y sin embargo nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, nos quedamos como que con nosotros no fuera nada. Y no entendemos que el día que conocimos el Evangelio Santo del Señor, nos hicimos participantes de la justicia, y somos hoy todos nosotros defensores de la verdad. No podemos permitir que la familia pequeña o la familia grande se coma la pequeña. No podemos permitir que alguien abuse por la fuerza. Tenemos que levantarnos en pie de guerra y arremeter contra todas las injusticias de la tierra. No podemos quedarnos así de esta manera. Tenemos que arremeter contra esa persona que quiere las cosas a la fuerza. Por eso, queridos hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué tiene que salir David huyendo? Porque no tiene a nadie quien le defienda. ¿Y por qué a veces se cumplen y se ejecutan injusticias, atropellos y desinrazones dentro de la iglesia? Porque los demás callamos. Se levantó uno que tiene mucha familia y ahora no podemos pararle, pero tenemos que levantarnos nosotros. Levantarnos en favor de la justicia de Dios, porque somos defensores de la justicia de Dios. Porque dejadme que os diga, cuando el hombre y la mujer de bien ante la injusticia se cruzan de brazos, está colaborando con el mal. Por eso nosotros tenemos que defender. ¿Para qué? Para que los hombres de Dios no tengan que salir huyendo como huyen los cobardes. Que haya un grupo de personas, de hombres y mujeres, que se levanten, y si no pueden defenderlo, por lo menos que muestren su indignación y que le digan a la persona que atropella la desinrazón, que le digan: te vale porque te vale.
pero no llevas ninguna razón. Esto lo haces por la fuerza. Por lo menos hacerles ver nuestra indignación, que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y eso quiere Dios en esta tarde. No solamente en la iglesia de Totana, sino en todas las iglesias, hermanos. A veces hay familias grandes que se comen a las pequeñas, les intimidan, les coaccionan y no son felices. Y algunos deciden decir: no voy más a la iglesia. Y se marchan de la iglesia, porque no hay personas que en esos momentos tengan que defender a la persona de David. Saúl, en este caso David, sale de su tierra y sale con tanta premura, hermanos, que se ha metido sin darse cuenta en tierra de los filisteos. Estando en tierra de los filisteos, queridos hermanos, alguien le ha reconocido, y reconociendo le ha descubierto y le ha dicho: ¿no es este David el que las mujeres o las doncellas cantaban? Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y viéndose él descubierto en tierra extraña, lo que ha hecho ha sido lo siguiente, que dice que se ha tenido que hacer el loco, dejarse caer por su barba la baba, haciéndose el loco. Ha tenido que escribir por las paredes para salvar su integridad física. Ha salido huyendo, ha atravesado, queridos hermanos, el desierto de Engadi, ha llegado a la cueva de Adulán. ¿Y qué se ha encontrado en la cueva de Adulán? Se ha encontrado con gente proscrita, hombres que estaban allí, gente huidos de la justicia, descontentos con el gobierno de Saúl, y estaban allí, queridos hermanos, y en ese medio, en ese estado caótico y negativo para David, queridos hermanos, ha mantenido su integridad para con Dios. Y en medio de esa gente mala, que dice en una de sus expresiones, tiene que decir David: me rodean hombres que son como leones, que vomitan fuego por su boca, que penetran, infectan el alma. Gente mala. Ahí ha estado David a causa de que no tuvo gente que la defendieran en el momento clave. Ahí está en la cueva de Adulán, sufriendo el descuido del que los dejó. Ahí está en medio de gente mala, pero en medio de gente mala ha sabido guardar su integridad. Y él ha seguido glorificando el nombre del Señor, diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Queridos hermanos, ha sufrido, ha padecido, se ha tirado 17 años de destierro. Sus penosos destierros ha estado ahí en ese lugar. Y queridos hermanos, en todo ese tiempo que él ha estado sufriendo, ha sabido esperar en Dios. Porque, queridos hermanos, el hombre y la mujer de Dios no vive del ambiente. No puede vivir del ambiente. El hombre y la mujer, aunque tenga un mal ambiente, pero vive de la fuente que nace de la presencia y de la gloria de Dios. Y esos son los que saben mantenerse, porque Dios sabe dónde estás. Pero en ese momento crucial, en ese lugar hostil, en ese momento crudo, has sabido mantener tu integridad para con Dios. Y eso es lo que ve Dios, hermanos. Porque permitirme que os digan esta tarde, con todos mis respetos, hay gente que aquí en el culto no hay quien nos aguante. Pero se cambia el ambiente, y como cambian el ambiente, son igual que los que están ahí en ese ambiente. Pero los que son hijos, hijas de Dios, aman a Dios por encima de todo, no les importa el ambiente que estén ocupando en ese momento. Ellos serán íntegros en el lugar que se encuentre, porque vuelvo a repetir, no dependen del ambiente, dependen de Dios, de su fuente inagotable que les permite poder guardar su integridad. Hermanos, ha estado durante muchísimo tiempo Saúl. Quiero narrar todo esto para que luego llegue al final de lo que quiero deciros. David ha sufrido todos estos destierros, penalidades. Ha estado en la cueva de Adulán durante mucho tiempo. En la cueva de Adulán, hermanos, David no ha podido dormir bien. Ha tenido que dormir como duermen las liebres, con un ojo abierto y con el otro cerrado. ¿Por qué? Porque le rodea mala gente. Y estando en ese lugar, queridos hermanos, él ha esperado que Dios le librara y le sacara del lugar en el cual se encontraba. Y daros cuenta, queridos hermanos, que como dice la palabra del Señor, por la noche viene el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Quiere decir que Dios ha quitado lo propio para que David pueda volver de nuevo a
a estar con los suyos, con su familia. Ha regresado de nuevo a su tierra, porque el oprobio que había era Saúl. Y quitando a Saúl del medio ha podido subir a ese lugar. Y ahí está con su familia. Le han reconocido de nuevo, le han ungido otra vez como rey. Y sin embargo David está ahora plácidamente en medio de su familia. Y estando en medio de su familia, queridos hermanos, él se siente a gusto con ellos. Pero cuando se echa a la cama, que ya no tiene que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, ahora David, queridos hermanos, disfruta de la paz que hay en ese lugar. Y duerme en una cama plácida con sábanas de seda. Pero quiere dormir y no puede. ¿Y sabéis por qué no puede? Porque David era un hombre de compromiso. David, aunque habían pasado 17 años, podía haber dicho, bueno, ya lo que yo quería hacer con Jonathan, ya ha pasado mucho tiempo, él tampoco está, ya ha terminado, está muerto, pues bueno, pues yo ya no puedo hacer más. Pero amigos, David todavía tenía en su mente fresco el compromiso que había tenido con su compañero Jonathan. Por eso viva Dios y los hombres y mujeres que saben guardar el compromiso y que llegan a cumplir con lo que han prometido. Por eso, queridos hermanos, David está ahí a la mañana siguiente, ha reunido a todo el ejército, y reuniendo al ejército ha tenido que decir aquella palabra: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo haga misericordia de Dios en él. Y allí se levanta una mano medio tímida y dice: hay uno que vive en Lodebar, en una tierra reseca y árida. Ahí hay uno, pero déjame que te diga antes de que tú le llames, está tullido de los 2 pies, porque su nodriza el día que murió Jonathan, salió corriendo y la nodriza se le cayó el niño de las manos y se rompió las 2 piernas y quedó parapléjico de las 2 piernas. Hermanos, para aquel era un paralítico, para David era el hijo de su amigo, y le ha mandado llamar a que venga a comer a su mesa. Cuando ha venido este, no sabe por qué viene. No sabe por qué viene, porque había una ley en Israel que el rey entrante tenía que matar a toda la descendencia del rey saliente. Y este joven viene a la presencia del rey, pero no sabe lo que le puede decir o lo que le puede venir. Ha venido no con una cachava, ha venido con 2 cachavas el pobre, porque no puede andar si no es por medio de esas 2 cachavas. Y ha venido delante de David. Y hermanos, cuando ha venido delante de David, aquel joven ha venido, qué sé yo, pálido, temeroso, tembloroso. Y en esa circunstancia lo ha visto David. Pero viva el hombre de Dios que tiene corazón perdonador. Cuando lo ha visto, rápidamente lo primero que le ha dicho ha sido esto: no tengas ningún temor. ¿Qué quería decir David con aquellas palabras? Quería apaciguar a aquel joven y decirle que no tenía ninguna represalia contra él. Por eso le tuvo que decir: no tengas ningún temor, porque lo que me hizo tu abuelo, el destierro de 17 años, haber transhumado en el desierto, dentro de ese desierto, el frío de la noche, el caluroso calor por la tarde o por la mañana. Señor, había estado ahí montones de tiempo, pero sin embargo, queridos hermanos, él no toma ninguna venganza contra el nieto de Saúl, porque podía haber dicho, tenía razón para hacerlo, podía haber dicho: lo que no paga el burro, paga la albarda. Contigo pago todo lo que he sufrido y he padecido. Pero queridos hermanos, qué fácil es perdonar cuando hay amor de Dios en el corazón. Por eso David perdonó, pero perdonó de corazón. ¿Por qué perdonó de corazón? Porque tenía amor en el corazón. Qué difícil es perdonar a alguien que te hizo algo cuando no hay amor en tu corazón. Qué difícil es, hermanos. Por eso, queridos hermanos, necesitamos entender esta verdad. Necesitamos el amor de Dios para saber perdonar. Porque saber perdonar, queridos hermanos, es saber olvidar. Porque hay quien perdona, pero no olvida. Y a la primera de cambio te lo restregan por la cara y te dicen: acuérdate cuando me hiciste aquello, que te perdoné. Te lo restregan por la cara. Pero el hombre y la mujer que perdona de corazón olvidó lo que le hiciste. Por eso necesitamos, cuando perdonemos
amemos con todo el corazón. Y he narrado todos los sufrimientos de David para llegar a esta conclusión. Que no importa lo que sufrió, no importa lo que sufre una persona, si en él existe amor de Dios. Por eso decimos, yo tengo amor de Dios, el amor de Dios es demostrativo. Hay que saber perdonar a aquella persona que me hizo mal. Por eso, queridos hermanos, es muy importante saber perdonar, pero perdonar de corazón, porque hay un pecado de resignación. ¿Sabéis cuál es el pecado de resignación? El pecado de resignación es aquel que me hizo algo, pero no hay poder en mi mano para vencerlo o para tomar la venganza. ¿Por qué? Pues porque no hay en mí fuerzas para vengarme del mal que me hicieron. ¿Por qué? Porque son mucha gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que si pego a Pepito, viene Juanito, el Hito y el otro Hito y más hitos, y a mí me da la del pulpo. Por eso, ¿qué hago? Que existe el perdón de resignación. ¿Qué es? Que enseña los dientes y le dices, te perdono. Ojalá te mueras, pero te perdono. A mí sí te mueres rápido, pero te perdono. Entonces eso es un perdón de resignación que no vale. Necesitamos saber perdonar de corazón, porque no podemos tomar venganza de aquel que nos hizo mal. Porque el Señor ya nos ha dicho, hijitos míos, no os venguéis el uno al otro. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, entonces, queridos hermanos, es Dios a quien tenemos que dejar que nos vengue. Nosotros no podemos tomar la venganza por nuestra mano. No podemos vengarnos del mal que la gente nos hicieron. Tenemos que entender, queridos hermanos, que es Dios el que nos defiende. Y nosotros no podemos tomar esa venganza. Tenemos que esperar que sea Dios quien nos vengue. Y si no, si tienes mucha ansia de venganza, pues posiblemente te diga Dios, véngate de aquel que te hizo el mal, pero te vas a vengar a la manera que yo te diga. Si ves a tu enemigo que tiene hambre, dale de comer. Si ves a tu enemigo que tiene sed, dale de beber. Y de esa manera ascuas amontonarás sobre su cabeza. Quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos vengarnos. Nosotros tenemos que perdonar, pero no un perdón de resignación. Como hubo un rey, que no me acuerdo cómo se llamaba el rey. Había un rey que dice, y tomaron unos hombres y se confabularon y mataron al padre del rey. Y el padre del rey ni habla, ni paula, ni dice nada. No se le conmueven las entrañas después de lo que ha ocurrido. ¿Y qué ocurre, queridos hermanos? Que como está así tan pausivo, no dice nada, no habla nada, pues todo el reino dice, qué espiritual es este rey. No hay ser humano que la aguante. Han matado a su padre y no ha abierto la boca para nada, ni ha dicho ojos tienes en la cara. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice hasta que se consolidó en el reino. Cuando se consolidó en el reino, mató a todos los que se habían confabulado con su padre. Por eso, queridos hermanos, a veces nosotros no nos vengamos porque no hay fuerza en nuestras manos. Si hubiera fuerza en nuestras manos, acabaríamos con medio España y parte del extranjero. Pero Dios te dice en esta tarde, si alguien te hizo algo, no te vengas. No tomes el juicio por tu mano. Déjale a Dios tu Señor que Él te defienda, porque Él es nuestro defensor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien nos haya hecho daño? ¿Qué es la actitud que tenemos que tener cuando alguien nos haya hecho daño? Nuestra actitud, queridos hermanos, tiene que ser una actitud pacífica. Y saber que nosotros no podemos vengarnos, que el único que tenemos nosotros que salga en nuestra defensa es el Señor. Por eso encomienda tu causa a Dios. Y déjale a Dios tu Señor que haga, sopese tu queja con el juicio que tú estás pidiendo. Y si Dios lo ve justo, déjale que Dios te defenderá. Porque Dios es el defensor del débil. Dios nos defiende. No te tomes la justicia por tu mano. Déjale a Dios que sea quien te defiende. Porque Él es el defensor de cada uno de nosotros.
Si tú te defiendes, le vas a hacer menos daño que el daño que le puede hacer Dios. Porque Dios sabe trabajar y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos dice Dios: no os venguéis, dejar a Dios que sea quien los defiende. Por eso, queridos hermanos, quien sabe que es Dios quien le defiende, espera, no toma ninguna decisión errónea, se mantiene en su lugar. Por eso dice que estaba Josafat reinando en Jerusalén. Y de momento se han confabulado una serie de ejércitos y de naciones que vienen contra ellos. Y cuando ven que sube un ejército grandísimo y numeroso a guerrear contra Jerusalén, automáticamente hay una persona allí que le dice: rey mío, se han confabulado unos reinos y vienen a subir contra nosotros y nos van a dar un palizón que pa' qué. Así que mírame lo que haces. Permite que las hachas las afilen los herreros, que las azadas hagan espadas, para tener un arma para poder defendernos. Y dice el rey: orad y ayunad. Pareciera, queridos hermanos, que como que el rey, por el miedo, ha perdido el control de su reino. Y tiene que decir: rey mío, ¿no lo entiendes? Que somos un ejército numeroso, grande, y nos van a exterminar. Haz algo para poder defendernos. Y continúa diciendo: orad y ayunad. Alguien le pregunta: pero es que te has vuelto loco. Y tiene que decir él que no, que esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Jehová, y Jehová nos defenderá. Y exterminó con todo el ejército. Quiere decir, hermanos, que no tomemos venganza nosotros mismos, porque suya es la venganza. Nosotros no podemos vengarnos. Nosotros debemos de encomendar nuestra causa delante de Dios y dejar que sea Dios quien nos defienda. Porque dice la palabra del Señor: no pondrás tropiezo al cieguecico, porque el ciego no puede ver. Porque dice el Señor: yo seré su vengador, yo lo defenderé. No hablarás mal del sordo, porque el sordo no puede oírte. Porque dice el Señor: yo seré su vengador, yo le defenderé. No afligirás a la viuda que vive cerca de ti, porque no tiene marido quien saque la cara por ella. Porque dice el Señor: yo seré su vengador, yo la defenderé. No quitarás el pan del huérfano, porque no tiene padrecico quien saque la cara por él. Porque dice el Señor: yo seré su vengador, yo le defenderé. Y tu queja, y tu angustia, y tu problema, déjaselo a Dios, que Él sea quien te defienda. Porque al final nosotros no podemos tomar venganza de los agravios que la gente nos haya hecho. Yo no sé cuánto has sufrido, yo no sé si alguien hizo algo y te hizo daño, pero déjame decirte en esta tarde: no tomes venganza, no tomes venganza. Déjale al Señor, déjale que sea Él quien te defienda. Porque si tu causa es justa, Él te va a defender, pero tiene que ver Dios que tu causa sea justa. Así que dejemos a Dios que sea Él el que nos defienda. Que Dios os bendiga. Un placer que estar con nosotros.